Sí, dale. Ok, listo. Ok, Ah, ok, listo. Ahora sí funcionó. listo. Qué pena con los inconvenientes Qué, técnicos por ahí. qué pena con todo. Sí, ya, listo. Entonces iniciamos. Bueno, entonces sean todos bienvenidos nuevamente. Hoy vamos a ver la parte de Google Ball para que ustedes puedan conocer qué podemos hacer con esta herramienta por allí para poderle sacar el máximo provecho. Listo. Entonces, como lo venía diciendo, les quiero dar antes que todo una pequeña definición sobre Google Vault. Google Vault nos sirve para el proceso, para el descubrimiento de correo electrónico. Además de poder descubrir correo electrónico, nos permite por allí visualizar o retener lo que es el tema de archivos, documentos, todo lo que podemos almacenar en Google Drive. Básicamente es eso. Anteriormente se conocía como eDiscovery y pues era la misma herramienta, básicamente. Y ahorita pues ya la podemos identificar como Google Bot. ¿Qué podemos hacer en Google Bot? ¿O cómo funciona? Entonces Google Bot eh, se define, o más que definirse, trata más que todo como con la creación de algunas reglas, ¿sí? Se basa en reglas. Entonces con esas reglas hacemos retenciones. Esa retención básicamente es, mm, podemos definir según la aplicación los archivos que queremos conservar o retener indefinidamente, ¿sí? O durante cierto periodo de tiempo. Esto pasa, digamos, cuando creamos esa retención, entonces en el futuro que queremos rescatar algún archivo, algún correo que se haya eliminado definitivamente del usuario, ¿sí? Que el usuario lo haya eliminado definitivamente. Entonces, con esa retención podemos rescatar esos archivos, esos correos. Para eso nos sirve la retención. Otra opción que tenemos por allí es la conservación. Podemos, mediante una regla, crear una conservación y eliminar archivos, documentos, correos después de cierto periodo de tiempo, ¿sí? Esto lo suelen usar por ahí entidades del gobierno, entidades bancarias, de pronto para eliminar todos esos archivos que ya no se necesitan después de cierto periodo de tiempo y pues purgarlos definitivamente de lo que son los servidores de Google, ¿sí? Para que no estén por allí como a la deriva, por así decirlo, entre comillas. Eso es para eso podemos usar Google Vault. Lo siguiente, podemos crear asuntos. Esos asuntos nos va a ayudar para hacer una búsqueda, ¿sí? Una búsqueda de un archivo, un correo que ya se haya eliminado anteriormente, que el usuario ya no puede eh, volver a rescatarlo, a volver a consultarlo. Entonces podemos hacer esas búsquedas para volver a visualizar esos correos o ese archivo. Podemos hacer una retención sobre ese asunto, ¿sí? Un asunto básicamente son todas estas opciones que pueden ver por aquí. Entonces en ese asunto podemos hacer una búsqueda, podemos hacer una retención pequeña que ustedes lo van a encontrar como un bloqueo. Y por allí, ¿sí, Adriana? Edwin, tu pantalla no está presentándose. Ay, en serio, qué pena. Con ustedes, ¿me puedes avisar? Ahora sí, se ve. Sale cómo funciona Bow. Sí, ok, ahí, qué pena con usted. Listo. Entonces, como les venía diciendo, podemos hacer una retención para conservar esos archivos, esos correos, sin límite de tiempo, ¿sí? O una conservación que nos permite, durante cierto periodo de tiempo, que después de que se conserve, durante ese periodo de tiempo, después se elimine, ¿sí? Esta sería la conservación. Y un asunto, que sería todas estas opciones que ven por aquí. En ese asunto podemos hacer una búsqueda de un correo, un archivo que ya se haya eliminado anteriormente. Podemos hacer una retención o también lo podemos ver por allí como un bloqueo, que es lo mismo de la retención, ¿sí? Y podemos hacer una búsqueda sobre esta retención.
Sí, eso, para eso nos va a funcionar esta opción de aquí. Y podemos hacer una exportación, ya sea de esos documentos, esos correos electrónicos, de ese conjunto de cuentas, ¿sí? Como lo manipulemos para que, como lo configuremos. Y podemos ver un informe de esos administradores de Google Bank que han hecho acciones en este asunto, ¿sí? Entonces ya van a poder ver que vamos a poder crear varios asuntos. Entonces cada asunto tiene su propio informe. Entonces en ese informe podemos ver acciones como quién creó esa exportación, quién descargó esos archivos, si alguien creó una retención, si eliminó esa retención de ese asunto, si esas búsquedas que hicieron por allí. Entonces todo eso lo podemos ver en este pequeño informe. Y además de eso, tenemos un informe más global, más general. Y en este podemos consultar todas esas acciones, bueno, sí, todas esas acciones, esos eventos que hacen los administradores en todo Google Bot, ¿sí? Junto a las retenciones, junto a las conservaciones. Eso es lo que podemos llegar a hacer. ¿Qué aplicaciones son afectadas? O por allí podemos encontrar lo que es Gmail, todo tipo de correos recibidos y enviados, lo que es grupos de Google. Igualmente, esto se maneja por allí con correo electrónico. Igualmente se pueden compartir archivos, entonces por ahí también lo podemos gestionar. Eh, lo que es Meet, todas esas grabaciones que realizamos, bueno, lo podemos gestionar como una aplicación individual o que esté regido por Drive, ya que pues todas esas grabaciones quedan guardadas por allí. Igualmente, tenemos Google Drive para para poder por allí rescatar, hacer conservaciones de todos sus documentos que manejen los usuarios por allí. Google Chat, igualmente, podemos hacer estas reglas, crear estas reglas por esta herramienta. Y Google Sites, ¿listo? Igualmente, podemos crear una regla o configurarlo como algo independiente o configurarlo directamente con Google Drive. Por lo mismo, por lo que Sites se guarda en Drive. Esto ya lo vamos a ver más detalladamente, que ustedes puedan comprender un poco más sobre este tema. Lo siguiente que vamos a encontrar por aquí son los accesos. Entonces tenemos un acceso inicial, que ya de pronto ustedes la mayoría lo conocen, que es simplemente la parte derecha superior. En este menú vamos a encontrar la aplicación de Vault, ¿sí? Todos los usuarios que tengan permiso, ¿sí? Bueno, en el administrador se le dan los permisos a los administradores a Vault, ¿sí? Entonces todos los usuarios que tengan ese permiso van a encontrar esta aplicación, ¿sí? Si no tienen ese permiso, no lo van a encontrar por ningún lado en este menú. Y el siguiente acceso sería con vault.google.com y por allí ya pueden acceder a todo lo que es Google Vault. ¿Listo? No olviden cualquier pregunta, cualquier duda, me la hacen y con gusto les soluciono la inquietud. Vamos a entrar por allí ya directamente a Google Vault, igualmente por aquí, y Google Vault. Entonces por aquí vamos a encontrar el tema de conservación. Acá básicamente nos dice conserva datos de forma indefinida o elimínalos transcurre un tiempo determinado con reglas de conservación. ¿Listo? Entonces inicialmente tendríamos que entrar por aquí. Aquí en la parte superior vamos a encontrar reglas predeterminadas, reglas personalizadas y una configuración. Inicialmente, para que Google Bot funcione, deberíamos crear una regla predeterminada, ¿sí? Activar alguna de estas aplicaciones, pues lo que queremos conservar. Si ustedes nunca entran aquí a Google Bot, pues Google Bot de forma automática no va a funcionar. Entonces, primera medida, comenzar acá a configurar estas aplicaciones. Entonces, correo electrónico, simplemente entramos por aquí. Y aquí nos dice una oración, conservar los mensajes indefinidamente, ¿sí? Que es una opción, o eliminarlos definitivamente de los sistemas de Google cuando finalice el periodo de conservación.
¿Listo? Entonces, como le decía antes, esto lo manejan entidades de gobierno, financieras, pues para que sus datos no queden por allí, en los servidores. Y que pues los usuarios tampoco puedan volver a visualizar ese tipo de documentos. Bueno, entonces aquí tenemos esas dos opciones, indefinidamente, pues ya es de aquí en adelante, sin importar el periodo de tiempo. Se hace la conservación, ¿sí? Inicialmente la podemos quedar así, o pues ya queremos algo más estricto, entonces vamos aquí, seleccionamos periodo de conservación, y aquí lo que vamos a poder ver es ese periodo de días, que queremos que se conserven los correos y los mensajes. ¿Cuál es el límite? El límite es un máximo de 100 años. ¿Listo? Podemos hacer como esa conservación. Para este ejemplo podríamos usar un mes, 30 días. Y aquí las acciones que queremos que se haga después de transcurrir este periodo de tiempo. Entonces, aquí el significado para purga, que es el que los va a eliminar, ¿sí? Todos esos correos los va a eliminar tanto al usuario y tanto a los sistemas, a los servidores de Google, ¿sí? Entonces, tenemos que tener cuidado al crear esta regla porque pues se pueden eliminar correos de pronto importantes o correos o archivos que no queremos que hayan sido eliminados. Entonces tenemos que tener cuidado al gestionar esta regla. Entonces aquí podemos encontrar dos opciones. Purgar solo los mensajes eliminados de forma permanente, ¿sí? Esto lo que va a purgar es todos los mensajes que los usuarios hayan eliminado definitivamente, ¿sí? De la papelera, ¿sí? En este caso el correo electrónico, de Gmail. Entonces eso es lo que va a hacer. Los demás, los que estén en la bandeja de entrada, pues los va a conservar, ¿sí? Con normalidad. Queremos algo más estricto, entonces purgar los mensajes de los buzones del correo de Gmail, ¿sí? O sea, todo lo que tenga que ver con Gmail y los mensajes eliminados, ¿sí? O sea, todo, sería todo, todo, todo. Esta regla purga los borradores. Esto eliminaría todo definitivamente después de 30 días. ¿Sí? Entonces, un ejemplo. El día de hoy yo recibo un correo, bueno, creo esta regla, yo recibo un correo, en 30 días lo voy a seguir consultando en la bandeja de entrada y ya después de 30 días, después de un mes, ya no voy a encontrar más este correo. ¿Listo? Eso es lo que estaría haciendo este tipo de reglas. Entonces aquí una advertencia, si la acción seleccionada puede eliminar definitivamente mensajes que los usuarios quieran conservar. Van no es un archivo ni una copia de seguridad y por lo general los mensajes que se eliminen definitivamente no se pueden recuperar. ¿Listo? Entonces básicamente lo que nos está advirtiendo por ahí. Entonces, bueno, podemos inicialmente crear esta regla indefinidamente. Y aquí, como ven, ya cambia. Entonces cambia una duración y cambia la acción. Entonces así podríamos hacer tanto para Drive. Igualmente tenemos indefinidamente o periodo de conservación. Aquí van a cambiar algunos detalles. Como bueno, los días los vamos a encontrar igualmente. Recordemos que tenemos como máximo 100 años. Y una fecha de creación, bueno, podemos manejar que inicie ese periodo con una fecha de creación o fecha de modificación. Entonces, si seleccionamos fecha de creación, bueno, hasta que el usuario cree el documento van a iniciar los 30 días. O cuando el usuario cargue un documento, ¿sí? Desde su ordenador, lo cargue, también se va a contar ese periodo como 30 días. O podemos manipularlo como fecha de modificación. Entonces, cada vez que se modifique este documento, se reinicia. Se reinicia ese periodo de días. Eso es lo que quiere decir esta opción de aquí. Bueno, y tenemos las mismas acciones que queremos que se haga después de transcurrir este periodo de tiempo. Entonces, eliminar definitivamente solo los elementos eliminados de forma permanente o eliminar prácticamente todo, ¿sí? Eliminar definitivamente todos los elementos de la carpeta de Drive de los usuarios, incluidos los que no se hayan eliminado de forma permanente.
¿Listo? Entonces sería como esas diferencias. Igualmente, para grupos de Google, vamos a encontrar las mismas opciones, Google Chat, todas esas conversaciones, igualmente. Podemos hacer esas modificaciones, Google Meet y Google Sites. ¿Listo? Eh, si queremos independizar estas reglas, estas aplicaciones de Google Drive, tendríamos que entrar aquí a configuración para crear como esa dependencia. O sea, que digamos, Google Meet eh, principalmente se rija sobre esta regla y no sobre Google Drive. Entonces, eso lo vamos a modificar aquí. Entonces, con la configuración, y aquí podemos ver Google Meet, Google Sites. Entonces, aquí simplemente seleccionamos que se haga una conservación por una regla de Drive, ¿sí? O separarlo y que sea una regla independiente de Google Meet, ¿sí? Eso es lo que podemos modificar aquí. Igualmente tenemos para Google Sites. Y por aquí, una opción, bueno, esto es algo nuevo. Conserva elementos de Drive de los usuarios mediante las reglas del propietario y de los colaboradores. Elige cómo se aplican las reglas de conservación a los elementos de Drive de los usuarios. Entonces, acá nos aparecen dos opciones. Usar las reglas de conservación del propietario y los colaboradores del elemento de Drive. Se retienen más datos. Usar las reglas de conservación del propietario del elemento de Drive. Entonces, aquí simplemente solo el propietario, ¿sí? O de los colaboradores. Entonces, esto significa que si vamos a aplicar esta opción, los colaboradores nos pueden compartir documentos. Entonces, ahí también entran a aplicar más archivos, más documentos. Y se basan en estas reglas también. ¿Listo? O sea, como esa explicación. Pero aquí vamos a encontrar reglas personalizadas. Aquí ya había creado una. Aquí vamos a encontrar esa lista de todas esas reglas que vayamos creando. Y aquí como resumen, bueno, tenemos una regla que actúa sobre Gmail. Eh, por aquí las entidades, o sea, aquí puede salir la unidad organizativa o inclusive si es a un solo correo o a una unidad compartida que también puede pasar en caso de Drive. Aquí la duración y aquí la acción. Entonces aquí, después de un día, se van a eliminar definitivamente todos los mensajes. ¿Listo? Esto es lo que yo creé anteriormente. Lo ideal es que ustedes creen una unidad organizativa de prueba, ¿sí? Bueno, alojen por ahí una cuenta que sea de prueba, obviamente, y puedan crear cómo se está comportando este tipo de reglas, ¿sí? Bueno, entonces, por aquí vamos a crear una. Aquí vamos a encontrar los servicios, las aplicaciones que tenemos disponibles. Podemos crear otra de Gmail. Y aquí lo que vamos a encontrar es la opción de escoger esa unidad organizativa. Entonces aquí nos va a salir ese listado con la unidad organizativa principal. Consiguiente vamos a encontrar las unidades organizativas que estén anidadas por allí. Y la idea es buscar, ¿no?, la que deseemos. Entonces para este caso podemos usar esta, prueba igual, sin inconvenientes. Y como tercera opción sería una condición que es opcional, ¿sí? Si queremos retener de pronto en este sistema, podemos retener, conservar los correos sin importar la condición, simplemente le damos en continuar, ¿sí? Entonces eso nos va a retener todos los correos, ¿sí?, de todos los usuarios que estén aquí. Eso es lo que podemos hacer. Entonces, si queremos crear una condición, entonces podríamos hacerlo sin problema. Si pueden observar aquí abajo nos salen algunos ejemplos, como una cuenta que esté relacionada o manejarlo por asunto. Entonces tendríamos que usar esa palabra clave. Por ejemplo, sería así. ¿Sí? Entonces aquí estamos manipulando todos los asuntos que contengan esta palabra. Si lo dejamos sin seleccionar la fecha,
lo que vamos a hacer aquí es conservar todos los correos que tengan este asunto, sin importar, pues, sin caducar, por así decirlo. Si queremos que, bueno, nos haga esta condición, que nos la analice de pronto final de mes. De hoy a final de mes, que me conserve todos los correos que tengan importante y después de esta fecha, me conserve todos los demás correos, sin importar el asunto. ¿Sí? Entonces, para esta es lo que podemos hacer, utilizar esta opción de aquí. Si queremos de pronto conocer más qué podemos utilizar, más de pronto estas variables o este modo de empleo como para identificar, ¿no? Identificadores, podemos ir aquí, más información y por aquí, operadores, en este caso de Gmail, operadores de búsqueda de Gmail. Vamos aquí y aquí vamos a encontrar todos esos operadores que nos pueden servir para gestionar mejor una condición. Aquí, como podemos ver, la palabra subject, el asunto, que nos da algún ejemplo, cómo podemos utilizarlo. Aquí nos da más opciones para manipular como el destinatario o el remitente o el destinatario. Cuando manejamos copias de esos correos, ¿sí? Y demás por aquí. La idea es sacarle provecho a este sistema. Listo, lo podemos dejar así, sin problemas. Continuar. Y aquí va la duración, ¿sí? Aquí podemos ver una fecha de que eh, queremos manejar esta condición. Y aquí manejamos ya la duración de todo, ¿sí? De toda esta conservación. Entonces acá igualmente podemos hacerlo indefinidamente o hacerlo, manejarlo, manipularlo por un periodo de conservación. Esto ya sería para eliminar estos correos después de cumplir la duración. ¿Sí? Ya como vimos anteriormente. Podríamos manejarlo así, ¿sí? Según los criterios que ustedes tengan por allí. Y crear nuestra regla. Estas reglas personalizadas tienen prioridad sobre las reglas predeterminadas, ¿sí? Entonces, primero se va a tomar lo que esté aquí y después se va a tomar lo que tengamos por aquí configurado, ¿sí? Es lo que podemos crear por allí. Podemos crear otra para Drive, otra conservación. Entonces, igualmente elegimos la aplicación. Aquí nos va a cambiar algunos detalles que nos va a dar más opciones. Entonces, podemos coger unidades organizativas, que nos va a aparecer la misma lista, todas las unidades organizativas que tenemos por allí. O escoger todas las unidades compartidas, ¿sí? O unidades compartidas específicas. Entonces aquí ya nos va a salir todas esas unidades compartidas que tenemos por allí ya creadas en nuestro Google Workspace. Listo. Listo. Entonces ese sería como el caso, esa diferencia. Bueno, vamos a coger una para mostrarles los pasos siguientes. Aquí podemos, bueno, seguir escogiendo más unidades compartidas y podemos llegar a hacer esa retención, esa conservación. Bueno, aquí esto se maneja por, aparte de etiquetas de Drive, esta condición, pero bueno, si ustedes no pueden pasar de esto, pues lo pueden dejar así sin etiquetas. Y la duración igualmente, la duración y la acción va a ser igualmente, si lo queremos indefinidamente o escoger ese periodo y después eliminar estos archivos. Lo que podemos llegar a hacer en estas conservaciones. Lo siguiente que vamos a ver es la parte de asuntos. ¿Listo? Recordemos que aquí podemos buscar, hacer exportaciones, crear una pequeña retención y
consultar algún informe de qué acciones se han hecho aquí en este asunto. Bueno, aquí se nos va a aparecer la lista de sus asuntos que nuestros administradores de Google vayan creando. Por aquí pues podemos inicialmente crear otro. Aquí de manera opcional, una descripción. Y aquí vamos a encontrar por aquí, escoger ese servicio a lo que queremos crear estas búsquedas, exportaciones. Entonces inicialmente podríamos escoger Gmail. Aquí nos va a salir estas opciones de aquí. Aquí, la fuente. Entonces, si queremos todos los datos, ¿sí? Bueno, todos los datos, datos retenidos. Los datos retenidos serían los datos que creemos aquí en estos bloqueos, que son esas pequeñas conservaciones que podemos crear. Entonces, como no tenemos ahorita un bloqueo, una retención aquí, entonces no nos va a funcionar, ¿sí? Primero tenemos que crear esa retención para que nos funcione. En este caso podríamos crear todos los datos para que nos funcione. Cuentas concretas, bueno, lo podemos manejar por una cuenta individual, un conjunto de cuentas, todas las cuentas de la organización o manejarlo por unidad organizativa, ¿sí? Entonces podemos utilizar cuentas concretas. Por aquí se nos despliega un directorio para facilitar esa selección. Y bueno, por aquí una zona horaria. Esto ya es opcional, ¿sí? Si recuerdan, es como una condición que podemos hacer por aquí. Entonces, por acá poner alguna fecha y ese término de búsqueda, ¿sí? Entonces, si queremos que sean todos los correos de esta cuenta, pues lo dejamos así, ¿sí? Sin modificar nada. O si queremos encontrar algún asunto en particular, pues recordemos, utilizamos la palabra subject y pues enseguida el asunto. Bueno, ya una vez así, asignado, le damos en buscar. Y esto lo que nos va a hacer es una búsqueda de todos esos correos, así el usuario los haya eliminado definitivamente. ¿Listo? Entonces vamos a recuperar todos esos correos que el usuario haya eliminado por error o bueno, y demás correos por allí. Podemos hacer un recuento. Aquí la opción de recuento simplemente nos va a hacer el recuento, el conteo de todos los correos que se han podido recolectar y las cuentas que se están manejando. En este caso, pues es solo una, pero si ponemos pues muchas más cuentas, nos van a aparecer aquí. ¿Listo? Aquí lo siguiente que podemos hacer es descargar cuentas con mensajes que coinciden. Esto es particularmente funcional o importante cuando manejamos o hacemos un conteo de más de una cuenta. Porque, bueno, un ejemplo, aquí podemos encontrar 3 cuentas, ¿sí? Y podemos encontrar 1200 elementos, pero no sabemos cuántos pertenecen a cada uno. ¿Cómo podemos ver esto? Aquí, descargando este informe. Entonces, aquí lo podemos descargar. Aquí todo se descarga por extensión CSV. Entonces, para abrirlo, en este caso por aquí, bueno, normalmente lo que yo hago, hojas de cálculo de Google, por aquí, archivo, abrir, y subimos este elemento que acabamos de descargar. Entonces, por aquí podemos ver algunos datos por aquí. Bueno, entonces aquí podemos ver qué cuentas fueron afectadas. Aquí vamos a encontrar, cuando es más de una, vamos a encontrarlas aquí. Aquí pues este número va a cambiar a 2, 3, 4, 5 cuentas. Y aquí como lo más importante de este formato es que nos va a salir como
todas esas cuentas que estamos haciendo esa búsqueda y los elementos que pertenecen a esas cuentas, ¿sí? Todo esto lo vamos a ver con más detalles aquí, caso necesitarlo. Por aquí, ya una vez hecha esta búsqueda, podemos hacer una exportación. ¿Sí? Tenemos el recuento y aquí hacer una exportación. Entonces simplemente le damos la opción de exportar. Aquí le damos un nombre y acá una opción si queremos incluir contenido de modo confidencial de Gmail. ¿Sí? O pues no queremos. ¿Sí? Lo bueno sería pues, tener esto activado para encontrar todo ese tipo de correos que estén por allí. El formato. El formato lo encontramos como Mbox o PST. ¿Sí? Entonces tenemos esas dos opciones. Básicamente son muy similares. De pronto para hacer en el futuro alguna importación. Entonces manejamos este tipo de archivo. Aquí los archivos de exportación de Gmail tienen formatos nuevos, de modo de información. Descarga la exportación lo antes posible. Se eliminará 15 días después. ¿Sí? Entonces, esta exportación que vamos a continuación a hacer se va a conservar, se va a tener allí 15 días. Después de 15 días tenemos que volver a hacer una nueva conservación porque esta conservación no la vamos a encontrar. Entonces damos aquí en exportación. Y esto ya lo vamos a encontrar, es aquí, exportaciones, hacemos aquí exportaciones. Aquí lo que va a estar haciendo es trabajando la herramienta, recolectando todo ese tipo de correos que estén por allí. Y una vez que esté ya en 100% completado, aquí nos va a habilitar la opción de descargar. ¿Sí? Eso es lo que podemos hacer. Podemos aquí hacer un bloqueo, que ustedes puedan ver. Ese tipo de bloqueos. Entonces, tenemos para Drive, el servicio, Drive, continuar, el alcance, entonces cuentas concretas o unidades organizativas. Igual puede ser esta misma. Y lo podemos manejar así. Entonces aquí lo que acabamos de hacer es una pequeña retención para todos estos usuarios. ¿Listo? Y aquí podemos ver la búsqueda, editar consulta, ver las opciones que tenemos para Drive, todos los datos o datos retenidos. Aquí ahora ya podemos manejar como datos retenidos, porque ya tenemos una conservación aquí. Entonces, datos retenidos, cuentas concretas. Bueno, podemos dejarlo para cuentas concretas. Y nos va a buscar esta cuenta para esta retención que estamos aquí. Va a buscar esta cuenta para la retención. Entonces nos va a rescatar todos los archivos de Drive. Entonces una condición de manera opcional igualmente. Y podemos hacer una búsqueda. Entonces aquí lo que nos va a rescatar son todos los archivos, así se hayan eliminado de Drive. ¿Listo? Eso es lo que podemos hacer. Inclusive podemos visualizar ese contenido. Entonces podemos ver qué hay en ese archivo, descargarlo si los necesitamos. Igualmente, todo tipo de archivos los puede abrir. ¿Sí? Entonces podemos ver el contenido y descargarlos. Igualmente para el correo, no se me olvidó mostrarles, pero igualmente uno selecciona el correo y le sale el cuerpo del correo, qué cuentas están siendo afectadas, a quién se le envió, el ID importante de ese correo, en qué estado está, si están enviados, si están recibidos, si están a papelera, si fue eliminado definitivamente. Todas esas acciones van a salir por allí. Entonces eso es lo que podemos hacer. Igualmente, crear una exportación. Mm, y simplemente hacemos esa exportación. Entonces llamamos aquí exportación. Nos va a aparecer uno nuevo. Listo, igualmente 15 días. Y este archivo, una vez que esté ya cargado, vamos a tener la opción de descargarlo. Se va a descargar como un archivo zip.
Y pues ya ahí, una vez descomprimido, vamos a encontrar todos esos archivos con su respectiva extensión. Si fue un PDF, una imagen, un video, se van a encontrar por allí. ¿Listo? Es lo que podemos hacer por allí. Bueno, auditoría. En auditoría podemos ver si queremos ver todos los eventos que se han hecho a partir de la fecha, podría ser el día de hoy, ya que esto es algo reciente. Y aquí, usuarios de banco o administradores, de esos administradores que han hecho por allí acciones. Seleccionamos desde administrador y aquí seleccionar el tipo de acción. Entonces, si queremos seleccionar todo o solo ver algunas acciones en particular, también se puede hacer. Y aquí la opción de descargar se sube. Vamos aquí. Y aquí ya se nos descargó como ese informe. Pues igualmente, abrir, subir, examinar. Y aquí lo que podemos ver, bueno, son más detalles, IDs, fechas, acción. Eso es eso es lo importante. Entonces aquí podemos ver una búsqueda, este administrador, y acá hizo una consulta de tipo email. ¿Sí? Aquí visualizó un asunto, el asunto 2. Aquí hizo una búsqueda con esta cuenta. ¿Sí? Buscó los correos de esta cuenta. Aquí en la parte de Drive, ¿sí? Eh, vio algún documento, abrió algún documento de Drive y el ID de ese documento es este. ¿Sí? También es importante tenerlo por allí. Hizo una búsqueda de unos documentos, hizo una exportación, ¿sí? Exportación Drive, y cuentas que fueron afectadas fue esta misma. ¿Sí? Entonces, todo esto nos sale aquí. Con respecto a este asunto, ¿sí? A todo este asunto. Eso es lo que podemos detallar. Y ya como último, ya para finalizar, tenemos la parte de informes. Básicamente esos informes es las mismas opciones que acabamos de ver, pero para todo Google Vault, ¿sí? ¿Quién creó una conservación? ¿Quién hizo una retención? ¿Quién eliminó esta retención? ¿Quién modificó estas retenciones? Entonces aquí podemos ver todas estas acciones. Acá simplemente escogemos esos administradores que tenemos y la fecha que queremos consultar. Entonces igualmente se nos descarga todo ese informe. Aquí tenemos más de uno. Y descargar se sube y es la misma información que tenemos por aquí. ¿Listo? Entonces eso sería todo en esta capacitación. Entonces no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Sí, María. Sí, quisiera saber qué tipo de licencia toca tener para usar el Volt, porque me queda la duda entre el Volt y las licencias de archivado. Ok, tendrías que tener por lo menos una business estándar, business starter, y ya ahí para arriba. Ya tendrías esa funcionalidad a partir de que tengas alguna de esas licencias. O sea, a partir de que tengas alguna licencia que te permita entrar en el administrador, ¿sí? Excepto las de archivación, ya podrías entrar en Google Baul y hacer esa gestión. Tienes ese permiso. Tenemos Enterprise estándar. Enterprise Standard deberían tener Google Baul. Ok, no necesitaría otro tipo de licencia. No, no, ya con la que tienes ya tendrías habilitado Baul. Y mira, ¿y dónde queda? Nos han pasado los formularios para conservarlos o hacerle backup. La persona se va y hizo un formulario que necesita la O- entidad y no sabemos dónde encontrarlo. ok, estos formularios, cuando, bueno, el usuario los crea, bueno, sí, inicialmente los crea, quedan retenidos aquí en Drive.
Entonces tendrías que buscarlo por aquí en Drive, crear esa regla y simplemente hacer esa búsqueda. Sí, crear el asunto para esa cuenta del usuario que creó ese formulario, pero para Drive. ¿Sí? Y haces la Ok, búsqueda. gracias. Y ahí por ahí te tendría que salir el archivo. Ok. Listo. ¿Alguna otra pregunta por allí que les pueda ayudar? Mira, y si se va a recuperar de esa exportación, ¿qué pasa con las etiquetas? Las etiquetas. ¿Se pierden? Bueno, pues deberían conservarse. Todas las etiquetas deberían conservarse sin problema. Sí, señora. Dale, Ok. María. Gusto. ¿Pronto alguna otra pregunta que tengan por allí? Dale, con gusto, Germán. Listo, entonces ya con esto finalizaríamos la capacitación. Entonces, con gusto para mí haberles dado esta información y que tengan un feliz día. Muchas Feliz día a gracias. todos. Gracias por su asistencia. Gracias. Gracias.